a los ciudadanos diputados Francisco Mendoza Guerrero, Francisco Javier Pérez Salinas, Cristian Pulido Roldán, Reinaldo Pérez Urín y José Ramón Berganza Escorza, integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo que establecen los artículos 75, 77, fracción segunda, 79, 134 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos fue tornado para su análisis y estudio el oficio sin número de fecha 15 de marzo de 2011, enviado por el Congreso del Estado de Tabasco, comunicando el envío de la iniciativa de decreto al Honorable Congreso de la Unión para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación en materia de tarifas eléctricas, solicitando su adhesión, por lo que se procedió al estudio del mismo de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 7 de abril del año en curso, ante el Pleno de esta 61ª legislatura, se dio cuenta del oficio sin número de fecha 15 de marzo de 2011, enviado por el Congreso del Estado de Tabasco, comunicando el envío de la iniciativa de decreto al Honorable Congreso de la Unión para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación en materia de tarifas eléctricas, solicitando la adhesión a la misma. Segundo, por instrucciones del presidente de la directiva, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 04/11 y considerando, primero, que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta a las comisiones a estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que les sean tornados por la directiva, por lo que la comisión que suscribe es competente para conocer del planteamiento en comento. Segundo, que en lo que respecta al acuerdo con exhorto enviado a esta soberanía, por el que se presenta iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, esta se hace consistir en reformar los artículos 30, 31 y 32, derogar las fracciones sexta y séptima del artículo 12 y adicionar el artículo 33 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformar los párrafos primero y cuarto del artículo primero y adicionar los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater a la Ley Federal de Derechos, reformar los artículos 3, fracción primera, 5, 6 y 7 y adicionar el artículo 5 bis de la Comisión Reguladora de Energía. Y para reformar la fracción cuarta y el párrafo penúltimo del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Tercero, que como se desprende del contenido de las reformas en referencia, existen razones que justifican la adhesión solicitada por el Congreso de Tabasco, resultando aplicable, entre otras consideraciones, lo expresado en el documento de cuenta cuando señala que la creación de la Comisión Federal de Electricidad, impulsada por el general Lázaro Cárdenas el 14 de agosto de 1937, abrió expectativas muy importantes que perfilaron el desempeño de esta, no solo como una empresa generadora de electricidad, sino como una institución de gran trascendencia para el desarrollo general del país, toda vez que el decreto de creación la define como una institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basados en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Cuarto, que de igual forma señala que hoy en día, dentro de los diversos aspectos que han afectado el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad, entre los más importantes están los subsidios en las tarifas, que de forma muy considerable han disfrutado los grandes comerciantes e industriales nacionales y extranjeros. Y por otra parte, la insuficiencia de ingresos a la empresa, por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable, hasta ahora, del ramo económico de la paraestatal. Se cita también que, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Federal de Electricidad en 2010, en su página electrónica oficial, refiere que el total de usuarios es de 27.8 millones, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de casi 4.4% durante los últimos 6 años, correspondiendo a los 5 sectores distribuidos de la siguiente manera: industria, agrícola, doméstica, comercial y servicios. El sector industrial, a pesar de significar el 0.80% de los usuarios, consume el 60.10% del total de la energía eléctrica, en tanto que el sector residencial o doméstico, que alcanza el 88.16% de usuarios, consume apenas el 25.38% de la energía del país. El sector comercial, que representa el 10% de los usuarios, consumen el 6.16% de la energía del país. El sector agrícola, que comprende el 0.42% de los usuarios, consumen el 4.13% del total de la energía, mientras que el sector servicios, que representa el 0.62% de usuarios, consume el 4.24% de la energía eléctrica. Quinto, que en ese esquema se señala en la consideración del documento un estudio que el marco jurídico que regula la materia energética, en este caso la relativa a la eléctrica, presenta serios matices alejados de la realidad social, pues se fijan tarifas por consumo del fluido eléctrico por la autoridad hacendaria y no por entes científicos y políticos que permitan alcanzar los objetivos históricos de nuestra patria. Por ello, la iniciativa tiene como objetivo reformar los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía, para que considere que las tarifas respectivas queden establecidas en la Ley Federal de Derechos, consagrando, además, que éstas serán justas y asequibles para la población, tomando siempre en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo. La iniciativa plantea que un órgano especializado, como lo es la Comisión Reguladora de Energía, que goza de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de su ley, sea quien proponga el ajuste o reestructuración de las tarifas eléctricas. Así también se propone adicionar un nuevo artículo que consagre los derechos de los usuarios. Sexto, en ese mismo tenor refiere que la iniciativa propone reformar los párrafos primero y cuarto del artículo primero y adicionar los artículos 57 ter y 57 cuater a la Ley Federal de Derechos, con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por concepto de prestación de servicio público de energía eléctrica a cargo de este ente descentralizado de la Administración Pública Federal, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, son contribuciones en el rubro de derechos. Al efecto, se retoma la literalidad, ontología y teleología que inspiró al legislador al expedir dicho ordenamiento en 1982, reponiendo el sentido del texto original de la Ley Federal de Derechos. Esto conlleva a reformar, a su vez, el Código Fiscal de la Federación, retomando igualmente su texto original del 31 de diciembre de 1981, rescatando el sentir de la voluntad general legislativa. Séptimo, que en un aspecto por demás importante es el que propone fortalecer lo relativo a plantear tarifas especiales de bajo costo a aquellos estados que sufren las afectaciones por la generación de energía hidroeléctrica, tales como Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La iniciativa busca, de forma estructural e integral, una serie de reformas y adecuaciones al marco jurídico que regula la materia energética, por lo que no descuida la reforma a los artículos 3, fracción
1, 5, 6 y 7 y la adición del artículo 5 bis de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para conferir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como depositaria de la representación popular, la facultad de nombrar los comisionados que conformarán la dirección de la Comisión Reguladora de Energía, a propuesta de las universidades e instituciones de educación superior, quienes deberán destacarse en el campo de la ciencia en materia energética. De igual forma, corresponderá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión designar de entre los comisionados a quien fungirá como presidente de la Comisión Reguladora de Energía. En esa materia, se plantea que una de las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía será la de proponer ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas eléctricas, ya que siendo sus integrantes científicos especializados en materia de energía, servirán de apoyo al Congreso de la Unión para tales efectos. Al respecto, se propone que en un nuevo artículo se establezcan los requisitos que deben cumplir quienes sean designados como comisionados, entre otras, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y no tener conflicto de intereses con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a estas. Octavo, que en lo que se refiere a la prestación del servicio de energía eléctrica, considera pertinente sustituir la figura del contrato que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por la figura de solicitud de autorización, para mantener el carácter de autoridad el organismo prestador de servicio frente a los usuarios. Se propone de igual forma considerar que los bienes inmuebles del sector oficial, en donde prestan servicios públicos de educación y de salud, queden exentos del pago de los derechos por el consumo de energía eléctrica, considerando que el Estado mexicano, partiendo de la Constitución Federal, tiene dentro de sus postulados, en sus artículos 3 y 4, atender como derechos de los ciudadanos la impartición de la educación y la protección a la salud, por lo que, al no quedar obligados al pago de este derecho, no se verán afectados los mismos por causas, en su caso, del no pago, que por razones presupuestales se vean disminuidos sus recursos financieros por tales erogaciones. Finalmente, se considera la protección al ambiente, fijando a los usuarios la obligación de implementar sistemas de ahorro de energía en sus instalaciones, independientemente de la normatividad aplicable que en la materia existe dentro del orden jurídico nacional. Esto con el ánimo de contribuir a la disminución del calentamiento global que ha generado el fenómeno mundial denominado cambio climático. Noveno, que al caso y como resultado del trabajo legislativo, es de referir que para los integrantes de la comisión que dictamina es manifiesta una gran coincidencia con lo expresado en el documento de cuenta y en particular por tratarse de una materia que requiere de la participación de todas y todos desde nuestro ámbito de competencia, en particular tratándose en esencia de la regulación de los precios de consumo de la energía eléctrica, lo que sin lugar a duda permitirá establecer instancias y parámetros que en términos de costo-beneficio presenten actualizados y acorde al consumo de cada usuario, las tarifas respectivas, esto en beneficio de la economía de todos los mexicanos. Por lo dispuesto y fundado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, 134, 135, 137 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, los ciudadanos diputados, integrantes de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, nos pronunciamos en adhesión a la iniciativa enviada por el Congreso del Estado de Tabasco al Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación en materia de regulación de tarifas eléctricas. Segundo, gírense oficios al Congreso del Estado de Tabasco y al Honorable Congreso de la Unión, anexando
Copia del presente instrumento para los efectos procedentes. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 4 días del mes de mayo de 2011. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Francisco Mendoza Guerrero, diputado Francisco Javier Pérez Salinas, diputado Cristian Pulido Roldán, diputado Reinaldo Pérez Oní, diputado José Ramón Berganza Escosa. Es cuanto, diputado presidente.